cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, si Dios lo creemos. Bendiciones para todos los hermanos, amigos que nos están viendo en este momento, toda la teleaudiencia que nos está viendo en los diferentes lugares, municipios, zonas urbanas, zonas rurales, en las diferentes regiones donde es posible llegar con esta señal de televisión. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es un honor, un privilegio especial servirles a ustedes con el ministerio que el Señor nos ha dado en su misericordia, en su gracia. Así que vamos a estar este tiempo orando por las diferentes necesidades. Vamos a estar en primer lugar ministrando la palabra de Dios, esa palabra de Dios que transforma, que produce vida, esa palabra de Dios que nos hace ver más allá de este mundo natural. Y luego vamos a estar orando también por las diferentes necesidades. Un saludo especial a todos los hermanos, amigos, en los diferentes municipios, en Ozatlán, donde estamos trabajando esa región, esa zona, y a todos los hermanos de la iglesia central aquí en Usulután, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar a la palabra del Señor, vamos a ver un video cristiano, una alabanza cristiana. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. ¿Cuántos celebran hoy su poder? Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Israel, el poderoso de Israel. Vamos, mi pueblo. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebraremos su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Sí, Señor, pues es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se
se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. ¡Vamos! El cojo saltará, con el arpa alzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Dilo, mi hermano. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa alzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso. Él es. Sí, Señor. El voz se oirá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Levanta tu aclamación esta tarde. Hazle saber a todos los cielos que le... Gloria a Dios. Después de ver este precioso video de los tiempos de avivamiento allá en la ciudad de Guatemala, en esos tiempos que los estamos nosotros también deseando y clamando al Señor por un despertar, por un avivamiento en nuestra nación, en nuestra ciudad, pero en primer lugar en nuestras vidas, un despertar espiritual. Yo sueño con un despertar espiritual. Vamos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, el médico Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. La leemos como está escrita de la manera siguiente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, el Señor Jesucristo dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el Señor Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Vamos a orar para que sea Dios, el Espíritu Santo, tocando vidas, ministrando de acuerdo a la necesidad que las personas tienen en los diferentes lugares. Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás con nosotros a través de tu Santo Espíritu, te damos gracias por tus grandes misericordias, por tus bondades que manifiestas continuamente a favor de cada vida, a favor de tu pueblo y aún de aquellos que aún no te conocen, Señor. Te pedimos que nos des la palabra. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación. El poder tuyo se mueve en la palabra. Y mientras esta palabra se esté compartiendo, ocurran milagros, sanidades, liberaciones, prodigios, señales, maravillas, en el santo nombre
de tu Hijo Jesucristo. Resuelve los problemas que las personas tienen. Y también, Señor, decreto que mientras tu palabra se está compartiendo, van a ocurrir, lo sobrenatural de Dios se estará manifestando. Y vamos a salir diferentes. Y vamos a estar diferentes, con nuevas fuerzas y el corazón ardiendo de tu presencia. Y añade bendición a tu palabra para ganarnos a nosotros, como así también a otros, en el nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo en base a estos pasajes de la Escritura que acabamos de leer sobre el pensamiento o sobre el tema bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Esta palabra bienaventurado en el hebreo bíblico significa la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior, es decir, por Dios. Y hago esto de buscar el significado de esta palabra en el hebreo bíblico, porque la Biblia que nosotros tenemos es una traducción de los documentos originales, que en su mayoría están escritos en hebreo y en griego. Y esta palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento aparece 40 veces en pasajes poéticos, 26 veces en los Salmos y 8 veces en el libro de Proverbios. Pero fíjese el significado, es la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior, es decir, por Dios. Ahora, en el griego bíblico, que es el idioma en que se escribe casi todo el Nuevo Testamento, en el griego bíblico, la palabra bienaventurado significa bendito, dichoso, satisfecho. Entonces, podemos decir que una persona bienaventurada es alguien próspero, es alguien feliz, bendito o bendecido, dichoso y satisfecho. Ya uniendo el significado de las palabras, tanto en el hebreo bíblico como en el griego bíblico, podemos decir que una persona bienaventurada o bienaventurado es alguien próspero, feliz, bendito o bendecido, dichoso y satisfecho. La palabra próspero en los idiomas originales significa alguien exitoso, alguien que es triunfador. Ahora fíjese algo, Dios quiere, o sea, el deseo de Dios es que las personas sean felices, sean dichosas, que las personas sean prósperas. Por eso es que la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas.
que seas un ganador, que seas exitoso, que seas feliz en todas las cosas, no solamente en algunas, pero también dice, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios es que la gente esté feliz, independientemente de las circunstancias, independientemente del ambiente. Si nosotros tenemos a Dios, independientemente de las circunstancias, si tenemos a Dios y vivimos para Él, independientemente de las circunstancias, vamos a ser gente feliz, prósperos, dichosos. Como dijo el profeta, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados, los cultivos no den cosecha, las ovejas sean quitadas de la majada, con todo y eso, dijo el profeta, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, independientemente del ambiente, de las circunstancias, si nosotros tenemos a Cristo, si nosotros tenemos a Dios y vivimos para Él, vamos a andar a otro nivel, a otro nivel. No van a ser las circunstancias que van a tener dominio sobre nosotros, sino que nosotros tendremos dominio sobre las circunstancias y al mismo tiempo podemos cambiar el ambiente. Gloria al Señor. Ahora bien, fíjese, Jesús está predicando, Jesús está enseñando la palabra de Dios. Y qué privilegio tan especial de aquellas generaciones, de aquellos hombres y mujeres, aquellas multitudes que tuvieron el privilegio de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Como dijeron los apóstoles, ¿dónde nosotros iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sin embargo, algunos criticaban al Señor, se burlaban de Él. Eso siempre ha existido. Pero qué privilegio el de aquellos hombres y mujeres que pudieron oír al Señor cuando Él estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra. Y Él estaba enseñando la palabra a las multitudes y a los discípulos. Entonces, de repente, mientras Él estaba enseñando, dice aquí, se levanta una mujer, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, o sea, no fue suave, eso lo escucharon todos. Dice, levantó la voz y le dijo al Señor, bienaventurado, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Como diciendo que hijo el de la madre de Jesús, ¿verdad? Qué mujer más feliz, qué mujer más dichosa, qué mujer más exitosa la que tiene a Jesús como hijo. Y eso fue algo espontáneo y lo oyeron todos los que estaban ahí. Pero inmediatamente el Señor, fíjese, inmediatamente el Señor dijo, antes, momento, como diciendo, momento, muy bien lo que has dicho, pero voy a hacer una corrección aquí.
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él no está diciendo que no es bienaventurada su madre, ¿cómo no? Pero él dice, antes son felices, son dichosos, va a ser gente bendecida y próspera los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la Nueva Versión Internacional, que es la mejor Biblia en este tiempo, dice, dichosos más bien, el versículo 28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En la versión Reina Valera dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia de la Nueva Versión Internacional, es más puntual. Dice, antes dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea que aquí la cosa no es ser parte de una congregación. Si tú quieres ser un creyente satisfecho, un creyente feliz, un creyente próspero, un creyente bendecido, no solamente es cuestión de ser parte de una denominación, de congregarte en un lugar determinado donde Dios te ha llevado, sino que tienes que oír la palabra de Dios y obedecerla. Ahora, el obedecer la palabra de Dios es todo un proceso. No es algo que va a ocurrir en 3 meses, en un día, sino que es un proceso de toda la vida, donde cada día nosotros tenemos que obedecer más al Señor. Y cuando obedecemos la palabra, no solamente la oímos, entonces vamos a ser gente próspera, gente bendecida, gente feliz, gente dichosa. Yo sé de muchos creyentes ahora que no son felices, pero no es culpa de Dios. Que no son prósperos, pero no es culpa de Dios. Es que oyen la palabra, pero no la quieren poner en práctica. Diga conmigo, este asunto ya está un poco más serio. Porque ya cuando tocamos estos puntos, ¿verdad? Ya la cosa se pone más seria. Y es que así es el Evangelio. Es algo serio, no es una religión más. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio va más allá de una denominación, de una religión. El Evangelio es poder de Dios que puede transformar tu vida, que puede transformar tu familia. Es poder de Dios que sana, que liberta. Dios es un Dios sobrenatural. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No es que nosotros la vamos a tomar, pero si alguien se atreve a hacer eso, nos va a hacer daño. Y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios nos ha mandado a predicar un evangelio sobrenatural, no un evangelio que se quede en este plano en el cual estamos nosotros natural. Si el evangelio se quedara en este plano de lo natural, ¿para qué lo predico, pues? Pero es un evangelio sobrenatural, que si en esta tierra no hay salida para nosotros, si en el ámbito de lo natural
no hay salida para nosotros, en el ámbito de lo espiritual, del reino de Dios, sí hay respuesta para nosotros, hay solución para nosotros. Mas sobra aquí, alaba. Y este es el evangelio que yo predico. Pero vamos a tener sus beneficios y vamos a ser bienaventurados. Gente feliz, gente próspera, dichosa. No le estoy diciendo que no van a haber dificultades, no van a haber problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en esta tierra, si no es una cosa es otra. Pero lo importante es que si tenemos a Dios y creemos en Él y vivimos para Él, Dios siempre nos va a dar la victoria, nos va a dar la salida. Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. En el reino de Dios hay salida para cada situación. Y en este momento declaro la palabra que alguien está siendo sanado, alguien está siendo libertado, alguien está saliendo de la esterilidad. Y eso, y lo que los médicos no pudieron hacer por ti en tantos años, Dios ahora te está sanando, te está libertando. Vientres estériles se vuelven fértiles en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo Dios, bendito es el nombre del Señor. Este es un evangelio sobrenatural. Cuando aquella mujer gritó, bienaventurado, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos o los pechos que mamaste. Jesús dijo, momento, antes van a ser felices, van a ser prósperos, bendecidos, dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, y la guardan, y la ponen en práctica. Ahí está el problema. Por eso es que muchos, teniendo a Cristo, viven como derrotados. Viven una vida de fracasos, de derrotas. ¿Por qué? Porque oyen la palabra, pero no la viven. Y esto es de vivir cada día más la palabra de Dios. Cada día más la palabra de Dios. Cada día más es todo un proceso. Pero le quiero mencionar 3 cosas. ¿Por qué son bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios? Número 1, la bendición los va a perseguir. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Rápidamente, el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. ¿Por qué son bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen? La bendición los va a perseguir. Dice aquí, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará y vendrán, oiga lo que dice la Escritura, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No está diciendo que uno tiene que buscar la bendición. Eso es antibíblico. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba en mi cristianismo, me enseñaron un corito que decía, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Y seguía el corito así. Pero ese corito es antibíblico. Yo no sé si habrán muchos que lo cantarán todavía. Es que la bendición de Dios no se busca. La bendición de Dios lo persigue a uno
hasta alcanzarlo cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno oye la palabra y la pone en práctica. Entonces no tenés que buscar la bendición de Dios. Lo que uno tiene que hacer es obedecer la palabra y trabajar, porque el que no trabaja no come. Y luego Dios te va a enviar su bendición. Dice aquí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No depende del lugar. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Dice el versículo 8. Jehová te enviará su bendición. Jehová te enviará su bendición. No la tienes que buscar. Lo que tienes que hacer es trabajar y obedecer a Dios. Y entonces Él te va a enviar la bendición, así como Job, pues. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, sobre tu negocio, tu empresa, tu profesión, y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y dice el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás y tú no pedirás prestado. O sea que mire, hay que aceptar que dentro de la voluntad de Dios, o más bien la voluntad de Dios es que nosotros no tengamos deudas. Sin embargo, las tenemos. Pero no es porque está fallando Dios. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Pero oiga bien esto, el plan de Dios es que nosotros vivamos sin deudas. Que Dios nos ayude para llegar a ese nivel. Solo tenemos que obedecer y la bendición de Dios nos va a perseguir. Y va a ser tanta la bendición de Dios que va a llegar un día que no vamos a tener deudas. Yo voy a dar una palabra profética. Va a ser tanta la bendición de Dios que Dios va a dar a este canal de televisión que llegará un día que van a operar sin deudas. Y va a ser tanta la bendición que Dios va a derramar sobre su pueblo que le busca y le obedece, que llegará ese día que también nosotros estaremos completamente libres de deudas y vamos a operar sin deudas. Y vamos a construir templos grandes sin endeudarnos. Y vamos a predicar el evangelio sin endeudarnos. Y vamos a avanzar sin deudas. Chisas más sobra aquí. Llegará ese tiempo y Dios nos va a preparar y nos está preparando para ello. En segundo lugar, dice en Josué capítulo 1, rápidamente voy a avanzar porque aquí el tiempo pasa rápido y no lo sentimos. Dice en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Oiga esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto del emprendedurismo no es algo nuevo, es una revelación bíblica. Y Dios quiere que tengamos mentalidad emprendedora.
Pero muchos, la gran mayoría, lo que tienen es una mentalidad de empleado. Y así Dios tiene menos margen para operar a favor de nosotros. Dios quiere que tengamos una mentalidad emprendedora. Y Él nos va a dar las ideas creativas para emprender algo, para emprender un negocio, una empresa, o para hacer un emprendedurismo, como le llaman algunos. Dios da las ideas creativas. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios, vivir para Dios. Y Dios dice, como le dice a Josué, esfuérzate, porque no es fácil. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cambie ya la mentalidad de empleado por una mentalidad emprendedora. Pero agárrese de Dios, porque emprender no es nada fácil. Agárrese de Dios y Dios lo va a sacar adelante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Uno tiene que hablar en base a la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No tiene que hablar otras cosas, sino que en base a la palabra. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esa enfermedad no te va a matar. Cristo te va a sanar y contarás las maravillas del Señor. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, siempre para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no quiere decir que no habrán dificultades, que no habrán problemas. Como Pablo dijo, se me ha abierto puerta grande y eficaz en Éfeso, pero muchos son los adversarios, pero pudo establecer el reino en Éfeso. Dios le dio la victoria a pesar de las oposiciones. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso dijo el Señor, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la viven, y la guardan, y la obedecen. Y en tercer lugar, vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Yo sé que estamos rompiendo el cerebro con la palabra de Dios, porque estamos acostumbrados a una forma de pensar que no es de acuerdo a la forma de pensar de Dios. Y uno tiene que pensar como Dios dice en su palabra. Así que muchos les estamos rompiendo el cerebro con la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, así rápidamente lo leo. Dice así la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto abunda ahora. Señor, esta palabra Señor en el griego bíblico es doulos, que significa esclavo. Perdón, la palabra Señor es curios. Pero esta palabra era propia cuando se dirigían los esclavos a sus amos. Y nosotros somos esclavos de Cristo.
Y él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Hacéis muchos ahora. No, hermano, si yo creo en Dios. No, sí, que Diosito. Pero es Dios, es Cristo el Señor de tu vida. Eres tú esclavo de Cristo. Para ti, Cristo es Kurios, tu Señor. En el griego, Señor es Kurios. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dice luego, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace o las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la vivimos, la ponemos en práctica, no nos van a derrotar los problemas, no nos van a derrotar las adversidades, no nos van a derrotar las dificultades. Nosotros las vamos a vencer. Por eso dice aquí, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y cuando vino una inundación, y cuando vino un problema, y cuando vino una adversidad, y cuando vino un momento difícil en su vida espiritual, y cuando vino algo que humanamente no podía, entonces dice, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Dios siempre nos va a dar la victoria. Dios siempre nos va a dar el triunfo cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la oímos y la obedecemos. Por eso cuando aquella mujer gritó entre la multitud, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús dijo, no, es cierto en parte lo que tú dices, lo acepto, pero antes, bienaventurados, dichosos, felices, victoriosos, bendecidos, prósperos, los que oyen la palabra de Dios y la viven y la ponen en práctica. ¿Por qué? La bendición te va a perseguir. Dios va a bendecir en todo lo que tú emprendas, te va a prosperar en lo que emprendas. Y las dificultades y los problemas no te van a derrotar. Así que yo voy a hacer una oración en este momento. No sé dónde tú te encuentres, quizás en la sala de tu casa, en tu habitación, o a lo mejor se esté escuchando este programa en un restaurante también, o en el hospital, o en la cárcel, donde tú estés. Voy a orar por ti. Si tú estás enfermo, pon tu mano donde está la enfermedad, donde te han dicho, tú sientes el dolor. Y voy a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás con nosotros, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú nos has dado, Señor, como un ministro del Evangelio del Reino de Dios, le ordeno a toda dificultad, todo problema, toda enfermedad que está operando en los cuerpos, le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Toda esterilidad se va en el nombre de Jesús. Ese vientre se vuelve fértil. Toda úlcera, toda gastritis, problemas financieros se resuelven, problemas económicos se resuelven, provisión milagrosa Dios te va a estar dando. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que estás haciendo en este momento, Señor.
tú estás libertando. Gente que está bajo el yugo de la depresión, bajo la opresión satánica. Le ordeno a todo demonio soltar esa vida en el nombre de Jesús. Recibe tu liberación, tu sanidad. Y gracias, Señor, porque tú confirmas tu palabra con las señales que le siguen. Quiero que usted nos llame, nos hable por teléfono, nos envíe algún testimonio por escrito. Y pues ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes en este día nuevamente. Es un honor para mí servirles con lo que Dios me ha dado en su misericordia o por su gracia. Bendiciones para todos. El Señor les bendiga grandemente. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo